Imagina que unos niños menores de edad sean capaces de arrebatarte la vida de forma cruel. Pues bien, aquí te hablaré del caso de Tessa Mayors, quien vivió una auténtica pesadilla por una pandilla conformada por menores de edad. Now to the arrest in the death of murdered college student Tessa Mayors here in New York City, which made headlines across the country. La señorita Tessa Mayors es una mujer joven de una familia blanca y adinerada que nace el 11 de mayo de 2001, oriunda de Charlottesville en Virginia, Estados Unidos. Sus amigos le recuerdan por ser una mujer con amplias aptitudes creativas y académicas, desenvolviéndose muy bien en el mundo de las bellas artes y las manualidades, tocando la guitarra, el bajo y otros instrumentos musicales. De hecho, la señorita Tessa Mayors hacía parte de una banda de rock alternativo llamada Patient Zero, el Paciente Cero, quienes programaron una gira por Nueva York y Charlottesville antes del fatal suceso que terminaría con la vida de la simpática adolescente y por ende con sus prometedores proyectos. Tessa Mayors terminó sus estudios en la escuela St. Anne Belfield, graduándose con honores en mayo del 2019, destacándose por su actitud servicial y su participación ante los asuntos de la secundaria, como el club de escritura creativa, su banda de música y actividades deportivas extracurriculares. Su interés por ser parte de los grupos sociales hizo que ganara muchos amigos que vieron en ella una maravillosa persona. Luego de terminar la secundaria entró a la Academia Barnard College, una escuela privada femenina en Manhattan. Por otro lado, Tessa Mayors era la hija de dos académicos importantes de mediana reputación, un profesor de inglés de la Universidad James Madison, quien había escrito más de 5 libros y era un académico importante, al igual que su esposa, la madre de Tessa Mayors, quien también era una intelectual prominente. La familia Mayors siempre crió a la señorita Tessa en un espacio propicio para el desarrollo intelectual y cultural de la joven, por lo que gozaba de referentes intelectuales y un amor por el arte desde muy pequeña, razón que la hizo muy curiosa por el aprender cosas nuevas en su vida cotidiana. La brillante joven trabajó como becaria en la Augusta Free Press en el 2019. Tenía pensado estudiar comunicación social y periodismo en la universidad, debido a su talento con las palabras y la narración oral. La chica poseía una fluidez verbal que logró generar envidias en su círculo social de amigos. Además de eso, poseía una vena artística con la que escribía sus propios poemas y canciones para su banda, además de desarrollar cuentos juveniles. El parque Morningside tiene una extensión de 12 hectáreas de zonas verdes, bosques y senderos naturales. También un lago artificial y varios caminos escalonados de piedra. Está ubicado en la ciudad de Nueva York en los Estados Unidos, como uno de sus más importantes espacios públicos. La gente suele visitar con frecuencia esta zona para caminar y practicar deportes en sus instalaciones, las cuales cuentan con canchas para diferentes juegos y son de uso libre para los ciudadanos y residentes locales. Lastimosamente, desde 1960 la reputación del parque empezó a deteriorarse, siendo un lugar relativamente inseguro y peligroso, epicentro de robos, crímenes y asesinatos. El descuido de sus instalaciones también se vio sometido, siendo un territorio en el que, a pesar de su belleza, se ha llenado de maleza, basura y desechos de todo tipo. También empezaron a radicarse allí comunidades de indigentes, pandillas y adictos a las pastillas ilegales, quienes generan hostigamiento en la zona, haciendo un lugar que deben evitar los niños y los menores de edad.
Nadie se hacía cargo del mantenimiento del lugar. Los crímenes empezaron a sumarse y de esa forma la gente dejó de visitarlo, dejándolo a merced del hampa y los crímenes. El parque Morningside en los próximos años se haría con el apodo de el Parque de los Asaltos. Según los registros policíacos, para el 2019 habían ocurrido 17 robos, 10 crímenes más que en años anteriores, los cuales fueron atribuidos a una pandilla de afroamericanos jóvenes quienes no superaban los 12 o los 14 años. Estos jóvenes habrían interceptado entre sus víctimas a la joven Tessa Majors, a quien habrían asesinado el 11 de diciembre de 2019 en un intento de robo que se salió de las manos luego de que ella, como de costumbre, usara los senderos del parque para llegar a su lugar de estudios. En ese momento, la tragedia para la familia Majors se hizo latente. Siendo las 7 p.m., la señorita Tessa Majors, de 19 años, pasa por el polémico parque de Morningside en camino al Barnard College, una institución privada para señoritas en donde cursa sus estudios profesionales. En el camino por en medio del parque, mientras cruza por unas escaleras de ladrillo, es interceptada por un joven afroamericano de zapatillas blancas, quien la amenazó con un cuchillo largo, exigiéndole que abandonara todas sus pertenencias frente a él. Tessa Majors trata de escapar recogiendo sus pasos, pero del otro lado de su camino se han acercado otros dos jóvenes menores, cerrando su ruta de escape. Los pandilleros la amenazan también, insistiendo en que entregue sus pertenencias o será atacada. La señorita Tessa Majors no deja de notar lo jóvenes que son los muchachos. No superan los 14 años. Evidentemente, aún así, es sometida por ellos, quienes la sujetan con fuerza y empiezan a estrangularla sin ningún atisbo de remordimiento. También hurgan en sus bolsillos, tomando todo lo que encuentran de valor para repartir entre ellos el motín de su terrible hazaña. Mientras la revisan cautelosamente para robar sus pertenencias, Tessa Majors trata de defenderse, pataleando y pidiendo ayuda a gritos. En este punto se nota bastante asustada, por lo cual decide llamar la atención de los pocos transeúntes que pudiesen haber en el parque. En una poco delicada maniobra, la joven muerde al tipo que la sujeta por el cuello, por lo que uno de los asaltantes, quien lleva el cuchillo, reaccionó propiciándole varias puñaladas que logran penetrar su pecho, lacerando por unos centímetros su corazón. La joven Tessa Majors cae de rodillas y empieza a desangrarse. Sus pulmones se llenan de sangre poco a poco. Según el atacante en su declaración posterior ante la policía, las heridas con el cuchillo fueron tan profundas que trozaron la chaqueta de la víctima por la espalda, revelando su relleno de algodón y plumas. La joven Tessa Majors, con sus pocas fuerzas después del ataque de los criminales, sigue avanzando por el parque a rastras, dejando un vestigio de sangre a su paso, pidiendo ayuda con voz disfónica. Finalmente, después de luchar con todas sus fuerzas por su vida, desfallece en una esquina de Morningside Drive y la calle 116. Es vista a la distancia justo antes de que muriera por una guardia y otra persona que transitaba. Llaman al servicio de urgencias, quienes encuentran el cuerpo de la joven con múltiples heridas de arma blanca en su cuerpo, pero no pueden hacer nada por ella luego del ataque. La joven lastimosamente es declarada muerta en el hospital Monte Sinai. La policía despliega varios agentes para que acordonen el parque, interrogan a las personas del lugar y hablan con algunos habitantes de calle sobre si han visto algo alarmante en la escena del crimen, pero no hallan rastros de la pandilla de niños afroamericanos. No obstante, recolectan información importante sobre los presuntos integrantes de la banda de ladrones.
También descripciones detalladas de sus vestiduras y elementos característicos como unas zapatillas blancas. Years to life in prison. That sentence today for the teenager who brutally murdered Barnard College student Tessa Majors 2 years ago last month. The arrest in the death of murdered college student Tessa Majors here in New York City, which made headlines across the country. Tan solo un día después del terrible crimen, uno de los sospechosos, Luciano Lewis, es arrestado en flagrancia luego de que fuera detenido por allanamiento de morada, intentando hurtar en una casa local usando la misma vestimenta con la que fue descrito por testigos la noche anterior del crimen. Entre ellos, unas particulares zapatillas color blanco. En la estación de policía, el muchacho confesó su crimen, delatando a sus compañeros de pandilla, aceptando que ese día fueron a robar transeúntes en el parque Morningside. El joven Luciano Lewis declaró tomar el arma del crimen luego de que su compañero Rashawn Weavers, quien sería el presunto asesino, lo dejara caer tras apuñalar a la señorita Tessa Majors. Confesó también que él mismo sometía a la joven por el cuello mientras sus amigos la robaban, sacando las pertenencias de sus bolsillos. Tras la confesión, una jueza le negó al joven la oportunidad de estar en libertad condicional bajo la custodia de sus tíos, debido a lo grave de sus delitos. El muchacho en ese momento sintió el verdadero peso de sus acciones. Sabía que iba a pasar una larga temporada de su vida detrás de los barrotes de una fría y oscura celda, pero nunca sería un hombre 100% libre, y en ese momento entendió el verdadero valor de la libertad. Su testimonio y las respuestas a las preguntas de la policía fueron grabadas y usadas como prueba en la corte, también como elemento probatorio para inculpar a los otros sospechosos. Un tercer sospechoso, otro joven afroamericano de 13 años, fue arrestado y puesto en libertad el 12 de diciembre por falta de pruebas, aunque se le abriría una investigación formal en su contra. Rashawn Weavers sería involucrado en la investigación luego de que la policía publicara su fotografía en los medios de comunicación. El joven presuntamente habría sido escondido por sus padres por una larga temporada para evitar el arresto, aún siendo consciente de que era buscado por la policía. Conforme la investigación avanza, los sospechosos son reiteradas veces entrevistados y puestos a custodia de abogados y servidores públicos, mientras se llega a un veredicto sobre sus acciones. En el año 2020, los jóvenes pasaron por diferentes juicios. Algunos fueron juzgados como adultos sin clemencia alguna, por cargos graves como robo, asalto y asesinato. Había rastros de ADN de todos los involucrados en el cuerpo de la joven artista apuñalada, encontrado debajo de sus uñas. Los pandilleros, luego de su captura en el 2020, fueron procesados penalmente, aunque mantuvieron su presunta inocencia como declaración. Rashawn Weavers fue declarado culpable por el apuñalamiento, condenado a cadena perpetua y un mínimo de 14 años. Luciano Lewis, de 14 años, confesó su crimen, por lo que fue procesado por asesinato en segundo grado, condenado a una pena perpetua de 9 años como mínimo para su libertad condicional. El tercer sospechoso, un joven de 13 años, no declaró su culpa ante el crimen, por lo que fue procesado tan solo a 19 meses en una correccional de menores, y su nombre permanece anónimo por su seguridad. El caso alcanzó una difusión impactante y mediática debido a las controversiales circunstancias del crimen, lo que despertó antiguos recelos raciales en la comunidad aledaña, pues los jóvenes pandilleros no solo eran todos afroamericanos, también demasiado jóvenes para sus atroces crímenes.
El caso de la joven Tessa Majors fue considerado como el límite de una serie de circunstancias que dejaban muy mal parada las instalaciones del parque Morningside. Luego de una racha de robos, asaltos y ahora homicidios, por lo que el parque debería recuperar su seguridad y limpiarse de su mala fama. Se instalaron decenas de cabinas para guardias, contratando a nuevo personal capacitado para la seguridad y la protección, funcionando las 24 horas del día. También se instalaron más focos de iluminación. Agentes de policía nuevos fueron asignados al resguardo y la protección de la población civil, tanto dentro como en los alrededores del parque, pues a fin de cuentas es un parque muy importante, por lo que no se puede perder en manos del AMPA, aunque cabe resaltar que si se hubiese reforzado la seguridad antes del crimen, se hubiese podido evitar esta tragedia y hoy Tessa Majors estaría con nosotros. También quiero decir que un circuito de seguridad de cámaras de vigilancia monitorean los caminos y senderos las 24 horas del día para garantizar la seguridad y proveer calma a los ciudadanos cuando transiten por el parque. Finalmente quiero decir que es una lástima que por un objeto material terminen con la vida de una mujer joven llena de sueños, que era un ejemplo a seguir dentro de la sociedad. Solo deseo mucha paz a su familia y aunque sé que nada va a traer de vuelta a Tessa Majors, sé que ella nunca morirá si mantenemos su honor y su memoria en alto. La mujer que ves en pantalla fue acabada por su propio hermano únicamente por tener problemas con el Wi-Fi. Aquí te cuento la escalofriante historia de Alexus Watkins. Watkins, you have been charged with 2 different felony offenses. One of them is felony murder. You caused the death of Alexus Watkins. You understand what you're charged with there? Yes, sir. The other warrant charges you with aggravated assault by strangulation of Alexus Brianna Watkins, alias Bre, fue una mujer afroamericana de 20 años que vivió en la ciudad de Macon, Georgia, en los Estados Unidos. Nació el 9 de enero de 1997, en el seno de una familia conflictiva donde los malos tratos, la permisividad y los gritos eran comunes, casi el pan de día a día. Su familia ve en ella una figura de hermana mayor, ha enseñado lo que sabe a sus hermanos menores. Cuando su madre ha estado ausente por estar trabajando, ella ha sido quien ha procurado por todos en su familia, adquiriendo más responsabilidades que los demás. Aún así, ha permitido que los malos tratos empañen su rol de cuidadora y protectora. La señorita Brianna Watkins es madre de una bebé de tan solo 3 meses, cuyo padre la ha dejado sola con sus cuidados, desapareciendo convenientemente luego de que el bebé naciera. Vive en la casa de su familia con el pequeño junto a su hermano de 16 años, Kevon Watkins, quien cursa la secundaria con un promedio mediocre, con calificaciones que suelen ser muy bajas. Constantemente se está metiendo en problemas, tiene un carácter terrible, es grosero y violento con quienes lo increpan. Es común en su hermano los llamados de atención y los castigos prolongados, pues suele atacar a otros estudiantes en el colegio. Sufre de serios ataques de ira. También vive con su madre, quien toda la vida ha trabajado para ellos, y con su hermano menor de 13 años. Kevon Watkins, de 16, ama los videojuegos y las redes sociales. Publica fotografías suyas todo el tiempo junto a autos ajenos lujosos y ropas de marca. Permanece noches enteras jugando online con otras personas en el mundo, en juegos de video que requieren del internet para su funcionamiento, ya que durante el desarrollo de las partidas, los jugadores se están comunicando entre sí en tiempo real.
Cuando está en su computadora jugando o navegando en internet, odia ser interrumpido por cualquier persona. Prefiere que su cena sea separada para comer aparte cuando tenga disponibilidad de tiempo, a veces olvidándose de todo por estar inmerso en la red. Su vida social es nula, sus amigos son personas que no conoce en el mundo real, perfiles de internet, otros jugadores online de su mismo bando, razón que ha hecho que el joven sea muy solitario e irritable, pues permanece demasiado tiempo aislado y sumergido entre los videojuegos, razón principal por la que su promedio académico ha sido deficiente. Para él el mundo real es aburrido, carece de sentido y es esta impresión la que lo sumerge cada vez más en el mundo virtual, en las competencias de los videojuegos, deseando desde el juego acabar con sus enemigos sin ningún tipo de consecuencias. La familia presentó una discusión por una bagatela que llegó a transformarse en una tragedia doméstica, donde todos los integrantes de la familia pelearon por el Wi-Fi de la casa, luego de que Kevin Watkins desconectara sin preguntar el módem principal del domicilio y cambiara la contraseña para no compartirla con nadie, debido a que entre más aparatos electrónicos estuvieran conectados a una misma red, más lento sería el servicio de internet y eso afectaba sus días de videojuegos. Su madre, totalmente enojada con el caprichoso y hostil comportamiento de su hijo, decide desconectar el módem de internet personalmente y llevarlo a su habitación para que nadie pueda usar el servicio de Wi-Fi como castigo. Pero nuevamente discuten y esta vez el ambiente estaba más tensionante que antes, hasta exasperar los nervios de Kevin Watkins, quien en un ataque de rabia maldice a su propia madre, inundándola de insultos, llegando a amenazarla con los puños, motivo que no iba a tolerar su hermana mayor, quien escuchaba la pelea desde la sala e intercedió por su mamá sin saber que esto ocasionaría una fatal tragedia. Alexus Brianna Watkins corre a la habitación de su madre, donde descubre a su hermano a punto de arremeter a golpes contra su progenitora, escena que el pequeño hermano menor de 13 años también ve aterrado. Luego de una acalorada pelea entre hermanos, evitando que le peguen a su madre, Kevin golpea a su hermana, quien también lo golpea a él, yéndose juntos a los puños, terminando en el suelo con el fatal desenlace de la muerte de Alexus Brianna Watkins, presuntamente de manera accidental. Mientras tanto, Kevin, con la furia en su mente, sigue con ánimos de lucha y arremeter contra quien intente detenerlo. En un principio, Kevin Watkins llegó de su jornada escolar bastante malhumorado. Había tenido un pésimo día en su colegio, por lo que solo quería despejar su mente con una noche entera de videojuegos. Ya había coordinado una partida nocturna con sus amigos virtuales, todos amantes del mismo juego de disparos en primera persona. Sin embargo, siempre se sentía malhumorado y por consiguiente siempre pasaba extenuantes jornadas jugando videojuegos. Al llegar a casa, Kevin ni siquiera saludó a quienes ya estaban allí, es decir, a su madre, a su hermano, su hermana y su sobrino. Por el contrario, decidió ir directamente a su cuarto invadido por la ansiedad de iniciar la partida. Así que apenas entró a su habitación, tiró la maleta en el suelo y prendió su computadora, ansioso por navegar en la red y conectarse a su partida virtual. Mientras tanto, en la sala de su domicilio, su hermana también usaba el internet, chateaba con su novio, de igual forma su hermano menor y su mamá, quienes veían videos graciosos, lo que hacía que la red estuviera más pesada que de costumbre
y presentara constantes fallos y caídas en la señal que alentaban los programas de las computadoras. Pero era un derecho que todos los miembros de la familia tenían, porque la mamá así lo dispuso. A fin de cuentas era ella quien pagaba la factura del internet, pero a Kevon no le agradaba que su juego se pusiera lento por culpa de sus familiares. Así que Kevon Watkins, en plena partida de su videojuego favorito, sufre una interrupción y su computadora se paraliza, ralentizándose la pantalla y perdiendo el combate con su equipo, pues el juego, al necesitar el internet, lo había expulsado de la partida a segundos de ganar. Sumamente enojado, maldice y baja a la sala donde ve que su hermana usa el internet. También a su hermano menor lo observa utilizando el Wi-Fi. En ese momento Kevon comienza a insultar a sus familiares y a exigirles que se desconecten del internet. Su madre, para no molestarlos, decide desconectarse del Wi-Fi e ir a su habitación para descansar, pues tiene un fuerte dolor de cabeza debido a los gritos en la casa y quiere olvidar el tensionante ambiente que se teje en el hogar. Kevon decide desconectar el módem y cambiar la contraseña arbitrariamente para que nadie más aparte de él pueda entrar al internet. Evidentemente esto lo hace sin consultar con ningún integrante de su familia, solo porque se le viene en capricho. Luego de monopolizar la red, juega plácidamente otra partida con sus amigos, prometiendo a su equipo virtual que esta vez ganarán la partida porque ya tiene todo en su casa bajo control. Su hermano menor de 13 años cuenta lo sucedido a su madre, quien descansa en su habitación. Quien deja de descansar y ofendida decide desconectar nuevamente el módem y llevárselo a su cuarto, a modo de castigo por la mala conducta de su hijo. Acción que Kevon Watkins no tomaría para nada bien, pues vuelve a enfurecerse con su familia y sin respeto alguno empieza a gritar, a ofender con groserías y amenazas a su propia madre. Tanto es su frenesí que incluso le alza la mano en propósito de golpearla. Sus ojos llenos de rabia lo hacen ver decidido, por lo que sus hermanos, indignados por los gritos, suben a defender a su madre de Kevon. La pelea entonces se desarrolla entre los dos hermanos. Alexus Brianna trata de defender a su madre, pero Kevon arremete contra su hermana con desmedida violencia, propiciándole con sus brazos un asfixiante nudo, el cual prolonga por más de 10 minutos, sin siquiera importarle si su hermana aún sigue con vida. El pequeño de 13 años llama a la policía mientras todos pelean. Luego su madre llama también a emergencias al ver que su hija se torna de color morado y su mirada se va desvaneciendo de a poco. La policía llega 10 minutos después, irrumpiendo armados en el domicilio, apuntando a Kevon Watkins mientras aún sujeta a su hermana con los brazos con una terrible llave. Ya han pasado casi 15 minutos cuando la suelta y la joven cae sin fuerzas como un muñeco de trapo al suelo. Luego el atacante pone sus brazos hacia atrás y es arrestado por las autoridades. La joven agonizante es atendida por paramédicos que brindan RCP y le practican otros métodos de resurrección con la intención de tratar de estabilizarla, pero todas las maniobras son en vano. La mujer se ha ido de este mundo por estrangulamiento. La madre todo el tiempo trató de separarlos, pero su hijo estaba totalmente encarnizado por matar a su hermana, iracundo por no poder terminar su juego online y fallar su promesa ante su equipo virtual, quienes para ese momento lo esperaban para iniciar la partida. Watkins, you have been charged with 2 different felony offenses. One of them is felony murder. You caused the death of Alexis Watkins. You understand what you're charged with there? Yes, sir. The other warrant charges you with aggravated assault by strangulation of Kevon Watkins había desistido formalmente de su derecho a un jurado para su juicio, prefiriendo que un juez determinara a través de su testimonio su condena en un plazo de 10 días, revisando las evidencias del caso personalmente, sintiendo que merece una segunda oportunidad al no ser un crimen premeditado. Sin embargo, fiscales consideraron que el joven no tenía intenciones de acabar con la vida de su hermana a sangre fría,
que todo resultó ser un accidente producto de una mala maniobra y una discusión que se salió de control, algo que se salió de las manos en una familia acostumbrada a un trato violento y hostil entre ellos, con una muy mala educación y respeto entre ellos. Aún así, la joven fue víctima de asesinato, aunque no de manera premeditada, pero perdió la vida de manera violenta en manos de su propio hermano, quien tampoco quiso detener su mortal llave y la mantuvo por más de 10 minutos. Su hermano menor de 13 años, durante varias ocasiones también trató de separar a sus hermanos de la pelea, pero fue apartado e ignorado, incluso también agredido por Kevon. Si bien no fue letal, la agresión hacia él sí alcanzó a ser grave. En el interrogatorio contra Kevon Watkins le preguntaron el porqué de sus actos. No supo dar respuesta, solo dijo que se le fue la mano en fuerza. Al informarle sobre la muerte de su hermana, rompió en llanto antes de saber sus cargos, demostrando en su juicio un completo arrepentimiento por sus actos. Luego fue retenido en una prisión juvenil mientras se desarrollaba su caso. La jueza de la Corte Superior del Condado declaró el caso como asesinato, aplicando una dura condena a Kevon Watkins, quien se notó arrepentido y avergonzado por su delito. El 18 de agosto de 2019 empezó su juicio. Se dictaminó que el joven nunca quiso asesinar a su hermana, que fue una muerte accidental, pero confesó que solían pelear constantemente y discutir con palabras subidas de tono, de carácter peyorativo, buscando ofenderse constantemente, aunque se querían bastante en el fondo. La señorita Lexus Watkins dejó a un niño de 3 años huérfano, daño colateral del aterrador crimen. Finalmente, Kevon Watkins fue condenado a cadena perpetua. Su familia lloró durante el veredicto, pues habían perdido a 2 de sus integrantes, 2 hijos, por medio de la violencia y la permisividad en el hogar, en la comodidad que nos hace indiferentes. A Macon teen is sentenced to life in prison for choking his sister to death during a fight over a Wi-Fi password. La mujer que estás viendo en pantalla fue acabada por su cita de Tinder y su cuerpo terminó en una maleta. Aquí te cuento la escalofriante historia de Grace Milan. We actually don't know if she's been murdered or not yet. She may be alive and well. Okay. But she might also be dead. Okay? And it could be that you've done it. I've been arrested for something I didn't do. You haven't been arrested, mate. Oh. Oh. La señorita Grace Amy Rose Milan es una mujer aventurera y sociable, caracterizada por su buen humor, su personalidad cálida y su carácter extrovertido. Recientemente se ha graduado de la Universidad de Wigford en Essex, razón que la impulsó a vivir nuevos retos. Por eso ha decidido viajar por Sudamérica y conocer diferentes culturas como premio por sus logros académicos. A fin de cuentas, Grace es una chica arriesgada y aventurera, se sentía segura de sí misma. Quiere conocer diferentes personas en su camino, hacer amigos nuevos, pero no iba sola a esta aventura. De hecho, viaja al lado de algunas de sus mejores amigas. Algunas fueron compañeras de la universidad, mujeres que durante el viaje van emprendiendo diferentes rumbos con deseos de cumplir nuevos proyectos, hasta terminar viajando solas o volviendo a casa según sean las circunstancias. Grace Amy Milan nace en Inglaterra el 2 de diciembre de 1996, donde creció dedicada a sus estudios y a su familia, añorando el momento de graduarse y viajar lejos de casa por un tiempo, dándole un año de descanso a su agitada vida. Cuando cumplió sus objetivos universitarios, viajó durante 10 días por el continente suramericano, una experiencia que le marcó la vida y la dejó con ganas de seguir aventurando por el mundo.
extranjero. Luego de volver de conocer varios países latinoamericanos, haría un último viaje hacia Auckland, Nueva Zelanda, en diciembre del año 2018, donde estaría 2 semanas más vacacionando sola. Grace Milán, de 26 años, se sentía sola en el país extranjero, por lo que una amiga local le recomendó usar las redes sociales para mantenerse informada, pero como un presagio de mal augurio, el mal tocó a las puertas de la joven viajera. Grace desapareció luego de conocer a un sujeto por internet a través de la aplicación de citas Tinder, justo un día antes de su cumpleaños. Gis Shane Kepson, de 26 años, al igual que Grace Milán, sería su cita de Tinder en el país extranjero, el principal sospechoso de que la mujer desapareciera luego de ir al mismo hotel y tener una cita romántica con él, teniendo mutua química pero con consecuencias letales para la mujer. Grace a lo mejor estaba muy interesada en él, había algo que la conectaba con la inocencia, pero las intenciones de él eran distintas. Días después, Grace Milán apareció muerta en total deterioro físico y corporal, metida por la fuerza en una maleta para viajes. Una terrible imagen que acabó con la vida y los proyectos de una mujer joven. Amparado por una ley en Nueva Zelanda, su nombre debería permanecer anónimo hasta el final del proceso jurídico y su condena dictaminada, pues era acusado de otros crímenes en el pasado y por justicia, supuestamente, no debían mezclarse los casos en su contra, razón que medios de comunicación internacionales no consideraron válida ni suficientemente justificada por la ley del país en el extranjero, no tomándosela en serio, publicando el nombre del presunto asesino en sus titulares de noticias y periódicos, pasando sobre la ley de Nueva Zelanda. La última vez que Grace Milán fue vista con vida fue a las 4:41 p.m. en el Hotel City Life en Queen Street junto a su amante de Tinder, a quien había conocido ese mismo día personalmente, el joven Gis Shane Kepson. El 2 de diciembre se celebraba el natalicio de Grace Emmy Rose Milán, quien a pesar de la distancia y de encontrarse viajando sola, era muy unida a su familia y constantemente se texteaba con ellos a través de redes sociales o llamadas telefónicas. Para los padres de la joven, fue extraño que Grace no respondiera a sus mensajes de texto, ni a sus redes sociales o a su teléfono celular. Ese preciso día, muchos de sus amigos y familiares cercanos querían hablar con ella, comunicarse para darle un deseo de cumpleaños y cariño por su existencia. Luego de unas horas en que la familia de Grace Emmy Rose Milán no tuviera información sobre su hija, tras las llamadas de amigos y parientes sobre su paradero, los padres de la viajera empezaron a asustarse, pues la joven estaba lejos de casa, en un país extranjero, por lo que se comunicaron con la policía días después para reportar su desaparición. Al no tener respuesta de las autoridades extranjeras directamente y tratarse además de un crimen internacional, la policía en Nueva Zelanda logra obtener acceso e investigar varias cámaras de seguridad en el hotel y algunas calles cercanas, también en bares aledaños y tiendas locales, para lograr identificar cuáles fueron los últimos movimientos de la señorita Grace Milán. A partir de ello realizan un posible cronograma con los sucesos previos de la pareja el día del crimen, donde son registrados cenando y bebiendo en un bar local por unas horas antes de llegar al hotel. No obstante, luego de un rato el hombre saldría solo de la habitación y el hotel, por lo tanto aquí podría estar la primera pista clave sobre qué pudo haber sucedido con la mujer. En estas cámaras de seguridad podemos observar que el hombre estaba con la víctima y poco después sale directo al garaje con unas maletas grandes, con una actitud además bastante extraña.
Poco después, el 9 de diciembre a las 4 de la tarde, los investigadores encuentran una pista muy importante en la investigación. Se trata de una maleta de viaje enterrada en una colina en el sur de Oakland. En su interior, con varios días de descomposición y algunos cortes en su cuerpo, estaba el cuerpo sin respuesta de la señorita Grace Millan, a 19 kilómetros al oeste del centro de Oakland, en una zona llamada Scenic Drive en White Tucker Rangers. Las autoridades no podían creer lo que estaban viendo y sabían que ahora debían hacerle seguimiento a la persona que hizo esto. Al día siguiente, el 10 de diciembre de 2018, se realizó la autopsia a la señorita Grace Millan, encontrando señales de presunto abuso íntimo y de estrangulamiento. No obstante, se concluyó que los moretones y rasguños, así como también el sometimiento, fueron algo de carácter consensuado durante prácticas de intimidad alternativas como el bondage o el sadomasoquismo. Las autoridades, poco tiempo después, encontraron una pista clave en el alquiler de vehículos, pues encontraron un movimiento sospechoso de un cliente de alquiler de autos. Un automóvil de alquiler fue rentado por G. Shane Kepson desde el día del crimen, el cual fue investigado. Al ser el vehículo con el que se trasladó el cuerpo sin respuesta de la joven, una vez fue ocultado en el interior de una maleta. G. Shane Kepson fue detenido cuando trataba de regresar al hotel por sus cosas, luego de deshacerse del cuerpo de Grace Millan y de varias de sus pertenencias. No obstante, al llegar al hotel City Life, se percató de la presencia de la policía en el lugar. Varias patrullas y decenas de agentes acordonaron el lugar, por lo que trató de devolverse inmediatamente, presa del miedo, en una reacción muy sospechosa captada por las cámaras del hotel, donde reaccionaba dando la espalda en cuanto vio al primer policía. Allí mismo fue capturado junto al auto que rentaba el 8 de diciembre, pasada las 3 de la tarde. Aquí podemos ver lo nervioso que estaba el acusado en el momento de su interrogatorio con los oficiales. We actually don't know if she's been murdered or not yet. She may be alive and well. Okay. But she might also be dead. Okay? And it could be that you've done it. Am I being arrested for something I didn't do? You haven't been arrested, mate. Oh. No. Jesse Kempson, you're under arrest for the murder of Grace Millan. You have no reason to convict me. You're full of G. Shane Kepson se había estado hospedando en el City Life Hotel en el centro de Oakland. Por alguna razón no trató de escapar de su crimen y volvió a la escena varias veces, con elementos como una pala, artículos de aseo y una maleta grande del tipo viajero, evidenciando su paso a paso en las cámaras del ascensor y del pasillo, hospedándose en la misma habitación donde acabó a su amante. El 10 de diciembre de 2018 fue acusado del asesinato de la joven Millan luego de que se realizó la autopsia, con varios videos además en su contra como pruebas y rastros genéticos suyos en el cuerpo sin vida de Grace. On behalf of New Zealand, I want to apologise to Grace's family. Your daughter should have been safe here, and she wasn't, and I'm sorry for that. Jess Shane Kepson nació en Wellington, capital de Nueva Zelanda, en 1996. Allí creció con su padre y su abuelo, luego de que su madre se separara de su padre, mudándose al extranjero con otro hombre. Su padre se volvería a casar y tendría una familia nueva, mezclada con hijos de otras relaciones previas y alternas, caracterizado por ser bastante mujeriego. Jess Shane jugó al fútbol, fue cantinero y obrero constructor,
York antes de su vida delictiva. Vivió en Australia lejos de su familia, independizándose desde muy joven, a diferencia de Grace, quien era más familiar. Gis casi no platicaba con su familia ni tenía una relación amigable. Gis Shane Kepson tenía antecedentes penales por desorden público, por manejar ebrio y por protagonizar peleas y riña en espacios públicos. Era bastante agresivo y manipulador en sus relaciones afectivas, aprovechando su corpulencia y altura. En un principio, el nombre del culpable, Gis Shane Kepson, fue ocultado para la prensa y los seguidores del caso, debido a una ley en Nueva Zelanda, la orden de supresión, que exige mantener el anonimato de los sospechosos. No obstante, la prensa internacional, específicamente varios noticieros del Reino Unido, hicieron caso omiso a esta ley y publicaron el nombre del culpable como método de redención hacia la joven inglesa asesinada. Algunos medios de comunicación y periodistas en Nueva Zelanda fueron castigados con cientos de horas de servicio comunitario y la censura de sus reportajes por burlarse de la ley y publicar el nombre del criminal. Gis Shane Kepson, acusado y condenado el 21 de febrero de 2020 tras un juicio que inició formalmente el 4 de noviembre de 2019, luego de que la Corte Suprema de Nueva Zelanda negara continuar con el anonimato de su nombre. Fue condenado por 9 casos más de agresión física y violencia íntima a otras mujeres diferentes a Grace Millan. El 10 de enero de 2019 se conmemoró la muerte de Grace Millan en un funeral al que asistieron cientos de personas en la Catedral de Brentwood en Essex. Las acusaciones demostraron cómo Gis Shane Kepson habría estrangulado a la joven supuestamente durante el acto íntimo. Luego trató de esconder el cuerpo en una maleta, alquilando un coche para abandonarla a varios kilómetros y tratar de enterrarla. De regreso al hotel, fue capturado por la policía, quienes ya habían sido reportados y registraban su habitación rentada. En las búsquedas de su computadora, luego de ser analizada por expertos informáticos, se descubrieron entradas sobre aves de carroña como buitres o que fueran capaces de devorar un cuerpo humano y vivieran en la zona, por supuesto, o sobre cómo calcinar un cuerpo humano rápidamente. También decenas de entradas sobre contenido para adultos de carácter extremo. 3 de las exnovias de Gis Kepson confiesan que el tipo practicaba intimidad de manera ruda y sadomasoquista, donde las asfixiaba. Además, era común esto en sus prácticas íntimas muy frecuentemente. Finalmente fue condenado a 26 años de prisión, lo que en Nueva Zelanda se considera cadena perpetua. Otros crímenes a su nombre salieron a la luz tras caer su protección de anonimato: cargos por abuso de mujeres con violencia implícita. Hasta aquí llegó el video de hoy, leyenda. Si te gustó la investigación, déjame saber con un misterioso like. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales para que tú y yo estemos aún más en contacto. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de 2 maneras. La primera es con el botón de super gracias que se ubica allí abajo justo al lado del botón descargar, o también lo puedes hacer vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y también en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas 2 maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo vídeo. Ahora sí, sin más que añadir por hoy, mi leyenda, recuerda que somos misterio, que las dudas te acompañan y que tú y yo nos vemos en un próximo capítulo.